Muy buenos días, soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua, y en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, les doy la más cordial bienvenida a su sesión académica de pediatría, sesión que cuenta con el aval de nuestra institución y el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Este espacio es para mantenernos actualizados en diferentes áreas de la pediatría, y en este mes vamos a tener el módulo de endocrinología pediátrica. Les pido que todo el mundo silencie sus micrófonos con el fin de que no se vicie el sonido, y también les pedimos que ya al final en el chat pongan todas sus preguntas para los ponentes, y también ahí va a venir una liga para accesar a una encuesta en donde van a poner todos sus datos. Es una encuesta muy rápida y que nos va a servir también para que puedan tener los créditos por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Le voy a ceder la palabra al doctor Oscar Flores Caloca, quien va a coordinar este mes los módulos, y para que nos presente a los ponentes. Adelante, Oscar. Hola, buenos días. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con el módulo de endocrinología este mes de mayo. Esta primera presentación nos va a tocar darla al doctor Héctor Arriaga Cázares, endocrinólogo pediatra ya conocido de la localidad. Actualmente labora en la UMAY número 25, es el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, y con su consulta particular en el Centro Médico del Hospital San José. Yo pues su servidor, también endocrinólogo pediatra Oscar Flores, y también consulto en el Centro Médico del Hospital Zambrano, y estamos como endocrinólogos pediatras en el Istelión. Creo que no veo la presentación. Bueno. Vamos a empezar con pubertad. ¿Se debe tratar o no se trata? Vamos pasando la primera. Yo voy a platicar un poquito primero de la pubertad normal, algo de pubertad precoz, para después pasar con unos casos clínicos con el doctor Héctor Eliud, la que sigue. No presentamos conflicto de intereses. Bueno, la pubertad, pues ya sabemos que es el periodo de la vida de una persona en el cual sucede la maduración sexual y pasa del cuerpo de un niño al de un adulto. Aquí el detalle es que el inicio de la pubertad, como su progresión, es muy variable entre persona a persona, y aquí es donde nos complica un poco saber si es una pubertad normal o se sale de la normalidad. Y no solo eso, sino si se sale de la normalidad, si se debe o no de tratar. La que sigue. Dentro de la historia, sabemos que a finales de los años 60, principio de los años 70, Marshall y Tanner definieron los estándares de desarrollo puberal en los niños normales, conocidos como actual, lo sabemos, en los estadios de Tanner, que nos ayudan mucho en la consulta pediátrica. La que sigue. Estos estudios que hicieron en aquel entonces detallaron que el primer signo de pubertad es en las niñas es el botón mamario en una edad promedio en aquel entonces de los 11 años, seguido por la pubarquia y posteriormente por la menarca. En los niños, ellos vieron la primera señal de pubertad del crecimiento testicular a una edad de 11 años y medio, seguido por el crecimiento del pene y el vello púbico. Entonces, si recapitulamos, en las niñas sabemos que la pubertad va de los 8 a los 14 años en promedio. Habitualmente el primer signo de pubertad, como lo mencionamos previamente, es el crecimiento mamario en el 90% de las niñas. Sucede lo más frecuente a partir de los 9 años. Posteriormente viene el estirón puberal y después el vello púbico y la menarca. La menarca habitualmente es 2 años y medio después de la telarca, del crecimiento mamario. De hecho, a partir de la menarca, las niñas crecen en promedio 5 a 7 centímetros. Y esto es algo importante porque, de hecho, antes había ciertas culturas, en ciertos lugares, que la primera menstruación hasta la festejaban,
hacían fiesta, hacían hasta rituales en los cuales festejaban la fertilidad del individuo. Actualmente pues es algo medio de estrés para las mamás. Yo creo que a todos nos ha tocado en la consulta o que nos hablan por teléfono a media tarde. A mí me ha tocado en la madrugada que me hablan 2 o 3 veces para decirme que la niña ya presentó su periodo menstrual. Horrorizadas las mamás porque dicen que ya no van a crecer nada. Eso pues ya sabemos cómo se comunican las mamás en los colegios o en las escuelas. Son muy mensajeras y tienen esa idea de que empieza el primer periodo y ya no crece nada. Entonces hay que decirles que crecen de 5 a 7 centímetros. De hecho hay bibliografía que dice de 4 a 11 centímetros. Si una niña mide 1,50 y empieza a arreglar, pues ya sabemos que va a llegar al 1,56, 1,57. Obviamente, recordemos que en medicina nada es absoluto, todo relativo y puede variar un poco. Aquí abajo les puse esto de la pubarca y la axilarca. Esto, vean que depende de los andrógenos, no tanto de estrógenos, porque también nos llegan niñas al consultorio por pubertad precoz con algo de pubarca. Y recordemos que existe la pubarca simple o aislada. La pubarca son generalmente por pulsos de andrógenos a nivel suprarrenal, entre los 6 y los 8 años, principalmente en las niñas, puede ser habitual y no hay que hacer nada. Es como un vellito como el que tenemos en el dorso de la mano o en los antebrazos. Es fino, delgado, lacio. A veces un vellito interlabial. Yo creo que los que son de mi generación, un poco antes, recordarán que siempre cuando nos dicen vello púbico, se nos viene a la mente carcinoma suprarrenal, un adenoma suprarrenal. Pues no tanto. O sea, realmente si vemos un vellito así, hay que quedarnos tranquilos, no tenemos que hacer nada. Yo sé que está Google Doctor, que las mamás siempre se meten y llegan asustadas porque sí, es cierto, mencionan lo de las masas suprarrenales. Yo les puedo decir que carcinoma suprarrenal es extraordinariamente raro, niños. A mí me ha tocado ver como unos 3 o 4 que en instituciones de alta concentración. 2 fueron allá en la Ciudad de México hace casi 20, como 17, 18 años. Entonces, son muy raros y los niños que tienen un carcinoma suprarrenal o una masa suprarrenal son niños muy altos, muy grandes, muy virilizados, con barba cerrada, niñas con un clítoris que parece un penecito. Entonces, esto de la pubarca no tiene mucho que ver con estrógenos, con pubertad. Hay que descartar hiperplasia suprarrenal o síndrome de ovarios poliquísticos. Pero se los quise poner porque son 2 cosas diferentes. Cuando vemos crecimiento mamario, pensemos en estrógenos. Cuando vemos vello púbico, el olor a sudor, cuando tienen un humor muy fuerte, que a veces mencionan que huele a centavo. Entonces, hay que pensar en andrógenos. Y son otras cosas que tenemos que diferir, separar. La que sigue. Bueno, estos son los estadios de Tanner. Para la gente de pregrado, si nos está acompañando alguien, vean, el estadio de Tanner 1 es prepuberal, son infantiles, son niños. A partir del 2 es cuando vemos algo de desarrollo, hasta el estadio 5, que ya es el desarrollo de un adulto. La que sigue. Esta diapositiva a mí me gusta mucho, es la edad de la menarca. Se fijan como en 1850, los que pudieron medir, la menarca se presentaba entre los 16 y los 17 años. Posteriormente, en 1950, después de 100 años, vemos que se localiza entre los 13 y los 14 años. La menarca en los últimos 50, 70 años casi no se ha movido en cuanto a la edad de presentación. Actualmente, en el 85% de las niñas es entre la edad de 12 y 13 años. Entonces, sí hemos visto que se ha modificado el inicio de la pubertad, que cada vez se ve más temprano y muchos se lo achacamos a diferentes factores, entre ellos la nutrición, el mejor peso, la mejor nutrición. Vemos que las niñas a partir de los 9 años mencionamos que empiezan con la telarca, pero la menarca no. Siempre nos estresa mucho de la talla de las niñas o los problemas psicosociales cuando empiezan muy temprano. Entonces, cuando vemos una niña que empieza con su pubertad temprano y a veces la mamá te dice, es que no quiero que arregle a los 10, piense que esa niña si empezó temprano va a terminar tarde su pubertad, le va a durar unos 4 o 5 años. Las niñas que empiezan tarde a los 12, 13 años con su pubertad, tienen pubertades más fugaces y se las echan más en un periodo de tiempo más corto y van a terminar midiendo lo mismo. El problema son las niñas que empiezan muy temprano abajo de los 8 años. La que sigue.
Hablando de niños, de varones, ellos tienen su pubertad entre los 9 y los 15. El primer signo de pubertad es el testículo cuando está de 4 centímetros cúbicos. Aquí está un orquímetro, un orquidómetro, la imagen, que vemos que es como un collar de perlas. Las primeras tres perlas siempre las ponen de otro color, que son el tamaño de los niños prepuberales. A partir de la cuarta esfera ya viene el de 4 centímetros cúbicos, que es cuando el niño ya está en pubertad. Cuando presenten el número 10 en 10 centímetros cúbicos, el tamaño testicular, es cuando se echan el estirón puberal y eso les puede ayudar un poco. La que sigue. Aquí lo bueno es que el testículo es una glándula que se palpa. Tiene esa ventaja el varón contra las niñas. Si tú ves un niño con una pubertad adelantada, vas y si ves un testículo grande, piensa que el problema es central. Si tú ves un testículo pequeñito, muy seguramente la problemática viene a nivel periférico, principalmente hiperplasia suprarrenal o el origen de andrógeno de testosterona de otro lado. Entonces, eso nos puede ayudar. Obviamente, con las niñas nos ayudamos con un eco pélvico para hacer esto. La que sigue. Esos eran los estadios de Tanner, del 1 al 5, igual que las niñas. Pero aquí les puse los motivos de consulta según la alteración de la madurez sexual. Yo creo que lo que más nos llega es una telarca simple o precoz, la típica niña que empezó con un crecimiento mamario, y aquí es algo localizado, no tienen pubertad precoz, solamente es algo a nivel de tejido mamario, que habitualmente es porque el tejido mamario es más sensible a los mismos niveles de estrógenos de otras niñas o ligeramente elevados. La pubarca precoz, que es la que les mencionaba, dependiente de andrógenos. Nos llegan a veces niños con actividad apócrina positiva porque tienen un humor muy fuerte. Hay que pensar que también la alimentación influye mucho en eso. Cada quien tiene su humor, todos solemos un poco diferente y tiene que ver muchas diferentes situaciones, no solamente es la pubertad, pero bueno, sí tiene que ver algo con andrógenos y tiene que venir no solamente descartar alguna enfermedad por exceso de andrógenos. Y la cuarta puede ser pubertad precoz por lo que nos envían. La que sigue. Disruptores endocrinos, les quise poner esto porque siempre hay factores externos que le podemos echar la culpa de alguna alteración hormonal. Estos disruptores endocrinos son compuestos externos al cuerpo. Están los fitoestrógenos que dependen de las plantas o los xenostrógenos que dependen de sustancias químicas como los plásticos, estos que vienen del policarbonato. Entonces, hay algunos estudios en los cuales se han involucrado estas sustancias que se parecen a los estrógenos con telarcas precoces o algo de pubarca. Generalmente los veíamos mucho en los maquillajes, las lociones, los shampoos también pueden traer, de hecho, fitoestrógenos, o había unos en el pasado que traen hasta estrógenos. La soya trae fitoestrógenos. Y hay un estudio que hicieron en la Ciudad de México con plastificantes, los embutidos que vienen en plásticos duros, que también lo pueden presentar. Entonces, si tenemos una niña que nos llega a la consulta por telarca precoz o por alguna sospecha de alguna pubertad adelantada, pues quiten esas sustancias. En lo que averiguamos qué es lo que pasa. Es clásico que la mamá les va a decir que si puede comprar cosas orgánicas, que si le va a dar del área orgánica del supermercado que es más cara, pues lo pueden hacer. Yo habitualmente no les quito la intención en lo que vemos de qué se trata. Si es una telarca simple o precoz, pues usualmente ya se los podemos quitar. Antes siempre le echamos la culpa al pobre pollo. El pobre pollo siempre tiene la culpa de todo lo que tenga que ver hormonal. Sabemos que actualmente, bueno, lo modificaban también en la carne de res y en la carne de cerdo. No solamente era el pobre pollo. Actualmente ya más que todos les ponen agua, los hinchan para que pesen más y sacar más dinero por kilo. Pero bueno, eso yo no me meto tanto. La que sigue. Entonces, pubertad precoz, aparición de caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en las niñas y de 9 años en los niños, en los varones. Estas tiene que ser progresiva, es una característica. Obviamente, si te llega una niña ya supongamos, de 7 años y medio con unos huesos ya de 10 años y medio, 11, pues ya no podemos estar perdiendo el tiempo a ver si es progresivo o no, tenemos que actuar. Entonces, pero una característica que siempre nos dicen en los consensos es que sea esa aparición temprana de caracteres sexuales secundarios y que sea progresiva. La que sigue. Se puede clasificar
de una manera que es central o periférica, que no me voy a tener en esto. Sabemos que la central es dependiente de gonadotropinas, LH y FSH. La que sigue. De esa de la pubertad precoz periférica, la que más nos llegan las consultas es algo que se llama síndrome de McCune-Albright, que son niñas con pubertad precoz. Y si ustedes ven máculas café con leche, piensen en McCune-Albright. Habitualmente se pueden asociar a algunas otras alteraciones hormonales, como el eje de la hormona de crecimiento, cortisol, tiroides, calcio. Pero lo que vemos son niñas que empiezan con unas pubertades precoces muy tempranas, abajo de los 5 años. Entonces piensen en algún problemita de ese tipo, de pubertad precoz periférica. Habitualmente la pubertad precoz es mucho más frecuente en niñas que en niños, con una relación 23:1, que es bien importante. Por eso casi todas las pláticas las dirigimos más hacia las niñas. Lo más frecuente es que sea una pubertad precoz idiopática. Yo, como le digo a los papás, es simplemente se les adelantó el reloj biológico, empezaron más temprano sin tener enfermedad. En los varones la diferencia es que cuando vean un varón con una pubertad precoz, piensen en algo orgánico. Siempre tienen que casi embonarlo con una resonancia magnética de cerebro. Es muy frecuente ver masas, la masa principal es el amartoma. Pero bueno, en las niñas la principal causa es idiopática. En general, la mayoría no pasa nada. En los niños es problema. ¿La que sigue? Hay genes involucrados. De repente nos tocan ver una familia con 2 o 3 niños que tienen pubertad precoz, o el tío, el abuelo. Entonces tenemos que pensar en algunas mutaciones descritas. La más frecuente es la MKRN3, que de hecho en algunos países se sugiere pedirla como de rutina. Aquí no la hacemos de rutina, obviamente, pero si la podemos buscar, sí se la podrían hacer. Hay otros genes, el DLK1, KCNK9 o el del receptor de las quispeptinas. ¿La que sigue? Bueno, lo primero es sospecharlo. Si vemos una niña con algún botón mamario, crecimiento mamario o algo de desarrollo puberal antes de los 8 años, vamos a voltear a ver en la gráfica de peso y talla. Si es una niña muy alta, más alta para su talla blanco-familiar, y si vemos que está creciendo muy rápido y aparte tiene algún cambio de acné, olor apócrino positivo, cambio de distribución de grasa, así como ya de adolescente, pues hay que pensar en pubertad precoz. Siempre hay que descartar hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una causa frecuente de pubertad precoz. Tratas la tiroides y se resuelve la pubertad. Y lo que les mencionaba de las manchas café con leche. La que sigue. El diagnóstico, pues vamos a ver, como ya dijimos y repitiendo, telarca en menores de 8 años con una velocidad de crecimiento muy acelerada. Recordemos que las niñas antes de la pubertad crecen de 4 a 7 centímetros. Ya una niña adolescente crece de 7 a 11 centímetros aproximadamente. Vemos edades óseas aceleradas más de 1 a 2 años y nos podemos apoyar con un eco pélvico, el cual usualmente vamos a ver un útero mayor de 3.5 centímetros y los ovarios de 2 centímetros. Cuando pongan en la receta, pidan que pongan eco pélvico y anotar volumen de genitales internos. Eso le va a ayudar mucho para que se den cuenta si está o no en pubertad. La que sigue. El diagnóstico bioquímico son con gonadotropinas, principalmente la LH. Una LH basal ultrasensible, agarramos el valor de corte de 0.3. Yo estuve revisando y hay diferentes escuelas. Otros dicen 0.7, 0.8. Varía. Yo agarré la de 0.3, que es de las que más frecuentes que encontré. Hacemos pruebas de estimulación con la cual nos quitamos los picos y los valles que hacen todas las hormonas, la mayoría. Y aquí lo que vemos es el valor de corte posestímulos. Arriba de 5 pensamos en pubertad. O la relación LH-FSH que sea mayor de 1. Entonces aquí con esto ya podemos comprobar si una niña que tiene desarrollo sexual muy temprano, tiene un eco pélvico con un útero ya grande, puberto, y vemos estas pruebas, pues ya tenemos el diagnóstico de una pubertad precoz. La que sigue. Técnicas de imagen, esta es la edad esquelética. Siempre la repetimos, pero es nuestra Biblia. Una edad ósea te ayuda para ver exceso de deficiencias de hormonas. Siempre cuando hay un exceso de hormonas, principalmente las sexuales, vamos a ver una edad ósea acelerada. Entonces es una manera comparativa. De hecho, ustedes pueden sacar de una aplicación hasta por el celular, y en su consultorio lo deben de hacer.
En ocasiones estamos a expensas del radiólogo. Cada vez ya son más buenos para interpretar las edades óseas. Hace unos 15 años les fallaban a todas, pero ahorita ya hay muchos centros de radiología que te las dan muy bien interpretadas. Pero como quiera sería bueno que tengan ustedes la aplicación. La que sigue. Entonces, si ven una edad ósea acelerada, piensen en pubertad o algún otro exceso de hormonas. La ecografía, como lo mencionamos, si se fijan en el estadio de Tanner 2, está de 3.5 centímetros el tamaño del útero. Y esa es de utilidad, como habíamos mencionado, del testículo, que se palpa. Pues aquí si vemos un útero grande, pensemos que tiene un estímulo estrogénico y que está activo el eje a nivel del sistema nervioso central. La que sigue. Y bueno, si ya tenemos el diagnóstico, si le hacemos resonancia o no se le hacemos resonancia. La anomalía intracraneal en mujeres es en menos del 8%. Habíamos dicho que si es un hombre, casi la mitad tienen problemas orgánicos. Entonces, consensadamente se ha mencionado que si una niña tiene menos de 6 años y tiene pubertad precoz, hagan una resonancia. Si tiene más de 6 años, ya no le tienen que hacer resonancia. Muy seguramente es una pubertad precoz idiopática. ¿La que sigue? El tratamiento son con agonistas de GnRH. Prácticamente, como le decimos a los papás, es que es algo que ella produce. Es el único tratamiento a nivel internacional. Hace varios años dábamos algo que se llama medroxiprogesterona, pero ese medicamento sí te quitaba los caracteres secundarios, se los quitaba, pero era una niña que seguía creciendo y como quiera se quedaba muy chaparrita. Entonces, los análogos de GnRH es el tratamiento actual. No hay otro, son más caros en Estados Unidos si les preguntan. Estos compiten a nivel del receptor de GnRH, entonces imagínense que saturan todos los receptores y producen una desensibilización del gonadostato a nivel hipofisiario. Prácticamente, como le pueden decir a los papás, es que van a congelarles la pubertad. El tiempo que esté con este medicamento es como que si estuviera la pubertad congelada. Y prácticamente le decimos que parte de lo que crezcan en ese tiempo es el extra que le van a dar cuando quiten el medicamento. Eran presentaciones mensuales cada 28 días, intramusculares, que a veces era un poco tedioso porque a los niños no les gustan los piquetes. En los últimos 10 años se han agregado otras presentaciones trimestrales o semestrales. Actualmente la mayoría de los países las que se han aprobado son las trimestrales. Y además un implantable subcutáneo de larga duración que se pone cada año. Que no hay aquí en México, lo usan más en Estados Unidos y nos han llegado pacientes con ese implantable, que a veces tú, si con la otra, a veces quieres quitarlo antes de tiempo, pues el implantable, híjole, pues el detalle es ponérselo porque no es cualquier cosa, se hace mínimo en el consultorio, con algo de anestesia ahí local, entonces sí tiene su chistecito, es como los que usan los ginecólogos. ¿La que sigue? Estas son las preparaciones, Leuprolide, de mensual o trimestral, el pamato de triptorelina, que es el pamorelin, que es el que más usamos, yo creo que la mayoría de los endócrinos pediatras aquí en la localidad, que también hay mensual, trimestral, hay semestral, que ya lo han aprobado en alguno que otro país, aquí en México todavía no, y el implantable que les mencionabas, que todavía no están aquí en México. Entonces este medicamento se lo podemos cada 3 meses. La que sigue, tiene pocos efectos secundarios. Aquí el control, vamos a ver que cuando se lo ponemos, posteriormente va a venir la desaparición de las menstruaciones, disminuyen los caracteres sexuales secundarios, la pubarquia permanece, pero no aumenta, y lo que tenemos que ir vigilando son la talla, la velocidad de crecimiento, que ya no crezca como adolescente, que crezca como niña. Adviertan a los papás, porque por si ellos quieren que crezca más y después ven el medicamento, ven que dejan de crecer, se asustan porque piensan al revés. Entonces explíquenle que lo que vamos a provocar es que crezcan como niños, pero van a crecer más tiempo. Si ustedes ven que no logran bloquear esa pubertad, se aumenta la dosis o se disminuyen los intervalos de administración. En vez de cada 3 meses, cada 2 meses. La que sigue. Y efectos secundarios, lo que les decía, tienen buen margen de seguridad. En general, reacciones locales alérgicas. Esto del sangrado transvaginal, pues si le vamos a poner un análogo de GnRH, lo vamos a saturar y a veces esa niña que ya iba a arreglar o que tiene un recubrimiento endometrial importante, se descaja cuando bajamos los estrógenos con los medicamentos. Entonces, siempre hay que advertirles que cuando empezamos con el medicamento puede presentarse un sangrado. No es lo habitual, de hecho es lo más raro, pero sí se puede presentar para que no se vayan a asustar.
Desplazamiento de la cabeza femoral es raro, pero está descrito en la bibliografía. La que sigue, creo que esta es la última que me tocaba a mí. Le vamos a dar el paso al doctor Héctor Arriaga para que empecemos con los casos clínicos. Gracias, buen día. El propósito del terminar esta presentación con los casos clínicos, pues es hacer un pequeño resumen acerca de lo que vimos y fomentar la participación entre nosotros. Son 3 casos clínicos, son de uso de forma común de lo que llegan a la consulta de nosotros. Y voy a empezar con el primero. El primero es una niña de 6 años con 3 meses de edad que empezó con telarca bilateral hace 3 meses, a los 6 años exactamente. No ha tenido ni pubarca ni menarca y cuenta con los siguientes antecedentes. Tiene una tía materna con antecedente de hipotiroidismo autoinmune. Tiene un peso al nacer un poco bajo, 2 kilos con 180 gramos, una longitud normal, 48 centímetros, sin ningún otro dato importante en el interrogatorio. Y desde el punto de vista de antecedentes personales patológicos, no tiene ningún antecedente de importancia. En la exploración física, tenemos a una niña con un peso de 23 kilos, que mide 120 centímetros. El resto de la exploración de signos vitales está normal. A la exploración lo que nos llama la atención es que tiene un Tanner mamario 2 derecho y un Tanner mamario 3 izquierdo, ya con un Tanner púbico 2, es decir, que ya empezó con actividad hormonal, inclusive tiene actividad apócrina. No tiene manchas café con leche y no tiene ningún otro dato importante a la exploración física. Cuando la ponemos en la gráfica de crecimiento, notamos que la niña está un poco más alta de lo que debería de estar en comparación a su talla blanco familiar. El pronóstico familiar de estatura debería ir como hasta el percentil 50 y está un poquito más alto. Entonces, ¿qué estudios solicitarían para continuar con esta paciente? ¿Alguno tiene una recomendación? ¿Quieren comentar por el chat, por los micrófonos? Perfecto, gracias. Una edad ósea, con eso podemos empezar para la exploración de esta niña. Esta es la edad ósea de la paciente. Si nosotros comparamos esta edad ósea con nuestro atlas, pues tenemos que la paciente tiene una edad ósea adelantada. Tiene una edad ósea como de 9, tal vez 10 años, que ya está un poquito mayor a la edad que tiene nuestra paciente, que era de 6 años. 8 años y medio. ¿Algún otro estudio que recomendarían para esta paciente? Ya pasamos a hacer algo, darle tratamiento, le hacemos una solicitud de un estudio especial. Perfecto, un perfil hormonal, el doctor Pérez. Perfil tiroideo podemos hacer. Perfecto. Necopélvico podría ser un poquito más cómodo para todos y nos daría una muy buena orientación. Entonces, nosotros decidimos hacerle un ultrasonido pélvico. El ultrasonido nos tiene el reporte de que tiene el útero de 3.5 centímetros en su dimensión mayor, con el ovario izquierdo de 2.5 centímetros y el derecho de 2 centímetros. Cuando le hicimos un perfil tiroideo, el perfil tiroideo se reportaba normal y le tomamos también un estradiol basal que estaba un poco alto para el rango normal de la edad. Entonces, con esta conclusión, pues alguien pensaría en que ya es prudente empezar el tratamiento. ¿Creen que ese perfil tiroideo, perdóname, ese eco pélvico está fuera de rango? Quisiéramos hacer otro estudio de imagen. Bueno, la recomendación, el eco, perfecto, es una buena sugerencia, empezarle tratamiento. La resonancia también se pudiera hacer por la edad,
El eco pélvico, recordemos el límite prepuberal es 3.5 centímetros. Entonces, el eco está en el límite, pero los ovarios están un poco mayores a lo que deberían de estar. La recomendación es, perdón, el tamaño ovárico debería estar hasta 2 centímetros, entonces tenemos un ovario izquierdo un poquito más grande al normal y ya tenemos estímulo estrogénico, tenemos un estradiol elevado para la edad. Entonces decidimos pasar a hacerle una prueba de estimulación. Como comentó el doctor Oscar, nosotros hacemos la prueba de estimulación para completar el diagnóstico y para evaluar la etiología de esta enfermedad. Y detectamos que tenemos un pico de LH hasta de 50 miliunidades por mililitro, que eso es una franca pubertad precoz de origen central. Por la edad, como comentó el doctor Piedra, está en el límite también de sí o no podemos hacer una resonancia. Tal vez si hubiera empezado a los 7 y medio años, ahí la podemos obviar, pero como está en el límite de 6 años, decidimos tomarle una resonancia y detectamos la resonancia no tenía ninguna alteración. Entonces, en este momento empezamos el tratamiento con análogo de GnRH y esto puede hacer que el paciente tenga una calidad de vida mejor y que su pronóstico de estatura final sea el adecuado para su talla blanco familiar. Perfecto. Entonces, voy a pasar al siguiente caso. El siguiente caso es un caso similar, una edad parecida. Una niña de 6 años, 5 meses con telarca bilateral desde los 6 años. No tenemos pubarca ni menarca y con antecedentes, sin ningún antecedente de importancia. La mamá tiene una diabetes tipo 2 que no tienen mayor repercusión. Sus antecedentes perinatales, un peso al nacer normal de 2,900 y con sin antecedentes importantes personales. La exploración física, tenemos un peso de 16 kilos y una estatura de 112 centímetros, con un Tanner mamario 2 bilateral, púbico 1 y sin actividad apócrina. A diferencia de la paciente que tenemos en el primer caso, ella no tiene actividad púbica ni una actividad apócrina todavía. Entonces, al revisar la gráfica de crecimiento, vemos que esta paciente ha seguido su carril de crecimiento normal durante el último año. Le tomamos una edad ósea. Okay, entonces, pongo ahí las imágenes de edad ósea. ¿Cómo ven la edad ósea? La niña tiene 6 años y medio, 6 años y 5 meses. Y estas son las edades óseas de nuestro modelo. ¿Qué edad ósea le pondríamos poner a esta paciente? Ok, 7 años. 8 años, recuerden, ahí están los modelos, fíjense las características de la edad ósea. Tenemos los huesos de la muñeca y de la fisis parecidas como más entre 6 y 7 años, más que 8 años. Tenemos la gráfica de 6 y 7 años nada más. Entonces, nosotros concluimos que esta paciente tiene una edad ósea igual a la cronológica, es decir, no está más avanzada que 7 años. Si vemos las epífisis del radio del cúbito están un poco más pequeñas que de 7 y los huesos del carpo parecieran más de estar como de 6 años. Entonces, dejamos como una edad ósea igual a la cronológica. Y en base a esto, una paciente que no tiene, que tiene solamente telarca, que no tiene pubarca, no tiene algún otro dato de actividad apócrina y no tiene un adelanto de edad ósea, ¿qué diagnóstico podrían recomendar? ¿Qué podríamos sugerir con esta paciente? ¿Creen que es una pubertad precoz o que es una telarca precoz? Perfecto. Entonces, concluimos en este caso que es una telarca precoz, que es una telarca que empieza antes de los 8 años
Es una situación que se caracteriza solo por un desarrollo mamario, sin otro dato de pubertad. Afortunadamente con estas pacientes, como no hay una actividad hormonal como tal, no hay una aceleración del crecimiento, vamos a tener una talla de acuerdo a la talla media familiar y su edad ósea va a estar acorde a la cronológica y se le describe como una condición benigna. Lo recomendable en este caso es que la paciente solo se le dé observación, así es, y tengamos como recuerdo que estos pacientes, hasta 1 de cada 4, 1 de cada 5, puede desarrollar una pubertad precoz. Entonces, se les puede dar un seguimiento al menos hasta los 8 o 9 años para que su desarrollo sea el que debe de tener, que no se nos vaya a dar ese acelerón antes de tiempo. Y este es el último caso. Este caso es un poquito más de lo que vemos en la consulta, tal vez un poquito más frecuente. Es un femenino de 8 años y medio que nos reporta que llega por telarca bilateral desde hace 2 meses. No tiene pubarca, no tiene menarca y tiene antecedentes heredos familiares no son relevantes, un peso al nacer normal y con antecedentes personales patológicos negados. En la exploración física tenemos una niña que tiene 8 años, 3 meses, que pesa 26 kilos con 132 centímetros, un táner mamario 2 bilateral, púbico 1 y actividad apocrina presente. Entonces, tuvo un error de dedo ahí en la gráfica. La paciente estaba un poquito más alta de lo que debería estar para su pronóstico familiar de estatura. Y esta es la edad ósea de la paciente. Entonces, otra vez, ¿cómo ven ustedes la edad ósea? ¿Creen que está igual a la cronológica? La paciente tiene 8 años y medio. Y estas son las imágenes que tenemos de 8 o de 9 años. La doctora Treviño dice que son 9 años. Perfecto. 9 años. Parece estar un poquito más adelantada de lo que esperaríamos, ¿verdad? Por la edad puede ser algo esperado, estar un poco adelantado. No se ve más grande de lo que debería. Exacto, es una edad ósea normal. El eco pélvico reporta un útero de 3.5 centímetros con ovarios de 2 centímetros ambos. Un perfil tiroideo normal, una LH basal en 0.4 y un estradiol en 12, que es para el laboratorio de referencia el límite de corte era 10, entonces está en 12. ¿Ustedes qué sugerirían ahí? ¿Pensarían en hacerle prueba? ¿Seguimos con el estudio de esta paciente o solamente tranquilizamos a la mamá? No más estudios, ok. Perfecto. Eso es. Entonces, estamos ante una pubertad temprana. Esta pubertad temprana, pues es cuando una paciente empieza un poco después de los 8 años en las niñas y después de los 9 en el varón. Es una pubertad temprana o una pubertad adelantada. Algunos pacientes solo deben de tener seguimiento y no requieren algún tratamiento. Es importante que estas pacientes, como comentó Oscar, que pueden tener un desarrollo puberal un poco más rápido de lo habitual, aunque la mayoría van a concluir con una estatura normal, y estas pacientes pueden tener incomodidad social y una estatura adulta baja. Entonces, lo que recomiendan las sociedades es que se piense en el tratamiento, se considere el tratamiento en las pacientes que van a tener una estatura baja final para la familia. Cuando las niñas van a medir menos de 1,50 a 1,55 podemos considerar el tratamiento. Si después de la vigilancia empiezan a tener cambios de pubertad más rápido de lo que deberían y que vemos que la estatura baja en comparación a la primera consulta va a ser menor, si las pacientes ya tienen alguna afectación psicológica o social por estos cambios prematuros y considerarlo también en las pacientes que están con algún retraso mental o que tienen alguna situación que puede causarles
algún riesgo para su salud personal, su seguridad. Entonces, como conclusiones, pues la pubertad precoz inicia antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 en varones. La etiología más frecuente es una pubertad precoz idiopática. Afortunadamente no es tan frecuente algo orgánico. Los datos del laboratorio de imagen permiten establecer la forma y la etiología de la pubertad precoz, y el tratamiento con análogo de GnRH puede ayudar a las pacientes con pubertad precoz. Pregunta el doctor Piedra si es adecuado recomendar el uso de desodorantes en prepúberes. Sí, doctor, esto no está demostrado que pueda causarles algún daño. En lo personal, yo le recomiendo las formas clínicas de los desodorantes. Hay por ejemplo, las marcas Rexona Clinical o Dove Clinical, que son más para la piel sensible y que puede ayudar un poquito más para estos pacientes. De repente, anecdóticamente, pues tenemos las mamás que usan esas cosas caseras que usaban en esos tiempos, pero sí les recomendamos porque es algo que puede ser incómodo para los pacientes y pues, sí, socialmente en esa edad puede estar afectados. Mencionan que cómo abordamos la presencia de vello púbico en menores de 1 año. Miren, cuando tengan vello púbico presente, que venga por motivo de consulta o por telarca precoz muy leve, un botón mamario, si no vemos otro dato, no está creciendo rápido, la grafican y se ve todo normal, con una simple edad ósea. De hecho, en Miami y en algunos países, ellos dicen, empezamos con la edad ósea. Si la edad ósea no está acelerada, vigílenla clínicamente y la citan en 6 meses más tardar. Si ven que la edad ósea está 1 año más acelerada, es donde empezamos con todo el abordaje que explicó el doctor Héctor. Que si se retiran los caracteres sexuales como vello púbico en lactantes cuando se resuelve la causa, en general sí se alcanza a revertir la mayoría. A veces no se revierten al 100%, pero sí, a veces con el vello púbico batallan un poco las mamás. A mí me ha tocado ver dermatólogas que a veces lo que usan es que ¿cómo se dice? Los tiñen. Hay algunas sustancias para aclararlos y con eso deben de tener. Pregunta la doctora Luz Treviño acerca de los usos de suplemento de arginina para el crecimiento. Yo no tengo la experiencia, no lo uso frecuentemente. Creo que Oscar sí lo usa. Miren, arginina es un secretagogo de hormona de crecimiento. Estos son secretagogos que realmente no hay un estudio que los avale que sirven. Son los que es uno de los estímulos que usamos en las curvas de estimulación para producir mejores niveles de hormona de crecimiento. A veces te ayuda mucho para tranquilidad de los pacientes. Es algo que te puede mejorar los niveles de hormona de crecimiento, pero sí hay que aclararles. No, es difícil hacer un estudio porque el crecimiento son muchos factores involucrados. Entonces, a veces los damos como un secretagogo en lo que vamos vigilando una velocidad de crecimiento. De hecho, en Estados Unidos lo malo es que la gente va y compran, ahí hay varios productos para crecimiento y los volteas y todos traen arginina. Entonces, ¿dónde vienen y te cuestionan y demás? De que se lo pueden dar, nomás es una proteína que nomás da gastritis en la DGNC. Pero bueno. Pregunta el doctor Lozano, la edad de la mamá de inicio de telarca y de estatura blanco familiar. Pues sí, esto, como mencionaba Oscar, hay unos genes que están involucrados en el desarrollo de una pubertad. Entonces, puede haber un componente genético para que haya niñas que empiecen antes de tiempo. De hecho, es un problema como social o cultural porque de repente llegan familias que dicen, es que mi mamá, la abuela de la niña empezó a los 9 y yo empecé a los 9, entonces, pues esto es una situación como que común en la familia y están a veces renuentes al tratamiento, pero ya cuando les explicamos cuál es la ventaja del tratamiento y que ellas mismas pudieron haber estado un poco más altas y evitar algunos cambios sociales que no deberían de tener en ese momento, como que se convencen del tratamiento. O sea, sí es algo que comúnmente nos orienta mucho para ya ir un poquito más directo acerca de la evolución de la pubertad en esa paciente.
Sí, ya dar tratamiento realmente se tiene que pensar dos veces. De hecho, hay unos indicaciones, como decía Héctor, menores de 6 o 7 años, problemas psicosociales. Si ves una edad esquelética muy acelerada que va a comprometer la talla, es donde empezamos a voltear a ver el uso de tratamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? El doctor Ricardo Treviño pregunta el tratamiento del primer caso, Oscar. Se le dio, bueno, voy a decir marca comercial, fue Pamorelin, Pamorelin trimestral, apenas va a empezar, y como les decía, siempre adviértanles, va a venir, vamos a tratar de bloquear esa pubertad y congelarla, pero puede haber un periodo menstrual, generalmente es algo de lo que se podía presentar. A mí nunca me ha tocado ver algún efecto secundario, más eso, lo de empiezan con una menarca, una menstruación, se asustan y se ponen los papás muy estresados, pero nomás hay que explicárselo. Yo uso mucho el trimestral, en Estados Unidos usan mucho el trimestral, a veces una intramuscular mensual, híjoles, hay niños que sí se batalla un poco, entonces pues es una buena opción. Y la doctora Ortega preguntaba si hay algún té de alimento orgánico identificados que causen pubertad precoz. Pues yo creo que no. No hay nada directamente relacionado. Lo que sí sabemos es que es algo ambiental. La teoría más conocida es que la calidad de la alimentación y la calidad de vida y todo lo que ha cambiado los últimos años ha provocado que las pacientes tengan comienzos de pubertades un poquito más temprano de lo que pasaba antes. Pero una causa directa de, por ejemplo, lo que comentaba Oscar, del pollo o de la soya o de algo, no hay nada así franco relacionado con algún alimento. Menorragia aislada, fíjate que yo no he visto una menorragia aislada como tal. De repente nos ha tocado ver en la consulta pacientes que traen infecciones de orina o que tienen una lesión en la mucosa o que tienen alguna lesión en genitales externos que pueden llegar a la consulta como un sangrado y que nos lo mandan por esa causa, pero al tomar edad ósea, con una edad ósea puede ser suficiente para pensar en actividad estrogénica, como comentaban en el chat. Entonces, ya con eso podemos irnos orientando. No es una presentación común. Sí es algo como que pueden llegar los pacientes por eso, pero como tal, que sea una menorragia aislada no es lo usual. Sí, porque cuando es por problema hormonal ya veríamos un útero grande. Las menorragias, que a mí me han tocado dos internadas en el hospital porque llegaban con tanta menorragia que se pusieron anémicas y las tuvieron que internar para estudiar la hematología. Y la mayoría, las dos que me han tocado a mí terminan con ginecología por un problema local allí a nivel del útero. Y Oscar dice Heidi que para cuando reiteramos el tratamiento de análogo, que el crecimiento de puberal ya no lo hacen igual y puede ser menor. Yo creo que depende mucho de la edad, ¿no? De la que el paciente haya empezado, porque a veces ya hicieron ese pico, depende cómo lleguen al consultorio. Sí, a mí me ha tocado pacientes que en ocasiones en ciertas escuelas las tratan hasta los 13, 14, 15 años, tratando de inhibir lo más que se pueda y con el pensamiento de que van a crecer más. Usualmente el tratamiento se quita cuando las niñas tienen una edad esquelética, edad ósea de 12 años, varones entre 13 y 14. De hecho, hay escuelas que dicen retirarlo entre los 11 y 12 años de edad esquelética para tratar de no quitarles su estirón puberal. Entonces sí hay que tener cuidado cuánto tiempo lo vamos a utilizar. De hecho, a veces nos llegan niñas que no quieren arreglar porque están haciendo algún deporte o algo, entonces tienen esa problemática y puede ser ese un efecto secundario. Quitarles el estirón puberal si los usamos por más tiempo del promedio. El doctor Sertuche pregunta el tiempo de duración del tratamiento con el análogo. Pues más o menos lo que dicen las guías es que a los 11 años y medio pensemos en suspenderlo. Depende mucho. Yo les comento a mis pacientes que a los 10 años y medio o 11, ahí empezamos a platicar acerca de suspenderlo. Obviamente, si la paciente llegó a los 4 o 5 años, pues van a ser 6 años de tratamiento. Si llega a los 8, si llega a los 6, 5 o 6, pues va a ser un poco menos de tratamiento.
pero más o menos les comentamos que entre los 10:30 y 11 es cuando suspendemos el tratamiento. Y como comentaba Oscar, hay que darles un seguimiento porque a veces tenemos que ajustarle la dosis, como van creciendo, van ganando peso, ya no es suficiente esa dosis que inicialmente planteamos. La causa más común es de talla baja, pues más que todo es talla alta. Son niñas grandotas las que nos llegan a la consulta con pubertad. Pues bueno. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí ya cerramos con este tema de pubertad y si se tratan o no se tratan. No sé, alguna noticia o algún mensaje del doctor Oscar Valencia. Muchas gracias Oscar, muchas gracias Héctor por la excelente presentación. Además, fue una sesión muy interactiva. Muchos de los participantes hicieron preguntas y dieron sus comentarios. Pues muchas gracias a todos.